The Whirling, la publicación premonitoria que The Economist saca cada fin de año, adelantando lo que ocurrirá en el siguiente. A principios de este año, publicamos nuestro análisis de lo que fue la portada del 2020. Y hoy revisaremos ese análisis, en parte de forma deportiva, para ver qué tan bien o mal nos fue en nuestra interpretación, pero también para demostrar cómo todo lo que The Economist anticipó, poco a poco, en este año tan oscuro, se fue cumpliendo. Recuerde, no son premoniciones, son agenda. Bienvenidos y prepárense para ser testigos del oculto. El análisis de The Whirling 2020 fue uno de los primeros videos que subí al canal, allá por febrero de este año. Y si bien quizás llegó un poco tarde, era una portada muy interesante como para dejarla pasar. Así como creo, también sería interesante revisar cómo fue el análisis, no solo de manera deportiva, para ver qué tan acertada fue mi interpretación, sino para ver, sobre todo, después del año oscuro que vivimos, cómo todo lo que vaticinó The Economist se fue cumpliendo. Para exponer cómo todo lo que vivimos forma parte de un engranaje que montaron para cumplir sus planes, para forjar el nuevo orden mundial. Le recuerdo que este análisis, que se lo dejo en las tarjetas, fue subido el 28 de febrero, cuando nuestra mayor preocupación eran los intensos incendios en Australia, y comenzaba a alertarnos un extraño y desconocido virus que había brotado en China. ¿Qué le parece? ¿Comenzamos? El análisis lo empezamos hablando del difícil año que tendría por delante Donald Trump, y así fue. Recordemos que esta portada fue publicada el 21 de noviembre de 2019 y rápidamente, a comienzos de este año, Estados Unidos sufrió un ataque en su embajada en Bagdad, ¿recuerda? Que lógicamente causó peligrosas tensiones entre ambos países y desembocó en la muerte de Qasem Soleimani, general iraní de las fuerzas Quds. Luego hablamos de cómo Trump fue absuelto de su juicio político, juicio del que muchos aseguraban podría costarle el cargo. Y fíjese lo que dijimos en aquel momento. Y todo esto en el año en que buscará la reelección. Curiosamente, debajo de Trump aparece la palabra exit. Finalmente, con el último revés de la Corte Suprema que ocurrió y que casual el 11 de diciembre, Trump pierde las elecciones frente a Joe Biden. Luego, resalté la palabra inteligentemente cortada de Brexit. Y así fue también. En enero, 2 meses después de que la portada salga a la luz, fue consumado el Brexit. Y adelanté que sería un año de crisis para el Reino Unido. Y tan lejos no estuve. Si bien se logró el Brexit, a día de hoy siguen las negociaciones por el futuro de comercio entre la Unión Europea y Gran Bretaña, que de no llegar a un acuerdo para fin de año, los analistas económicos prevén un futuro negro para el Reino Unido, y más al no tener a su principal aliado en la Casa Blanca. Continuando, fíjese qué decíamos en febrero de este año. El 2020 será el año de la inteligencia artificial, siendo un tema prioritario para las altas esferas, siempre presente en las agendas del Club Bilderberg de los últimos 10 años. Por ejemplo, el reconocimiento facial ya se implementa en las ciudades más importantes del mundo y pronto se irá extendiendo hacia las demás. Tal cual terminó ocurriendo. La crisis del patógeno impulsó la extrema vigilancia a nivel global y nos hizo perder todas nuestras libertades y privacidad.
Imagínese si en todos los teléfonos tenemos descargada por defecto la aplicación de rastreo de patógeno. Luego, continuamos hablando de Tokio y sus Juegos Olímpicos. Aunque saltemos esta palabra por el momento, ya que al final le mostraré algo sumamente interesante. Con la palabra Mars, nos preguntamos si este sería el año de la gran revelación, y si bien no lo fue, sí es cierto que poco a poco nos fueron acostumbrando a la idea, con el descubrimiento de firmas biológicas en Venus y en Titán, y el descubrimiento de agua en la Luna o el redescubrimiento en Marte. Y no es casual, este año debía lanzarse la Operación Mars 2020, que uno de sus principales objetivos es buscar vida. Y fíjese qué decíamos sobre eso. Pero a continuación leemos la palabra Climate, y existió una misión llamada Mars Climate, que fue un rotundo fracaso para la NASA. Ya veremos qué otras sorpresas nos depara el planeta rojo. Finalmente, gracias al patógeno, esta misión debió cancelarse y trasladarse al 2021. ¿Será que prefirieron aprovechar este año para soltar pequeñas noticias, para acostumbrarnos a la idea de que exista vida en nuestro sistema solar? Porque saben que cuando su rover aterrice, la noticia será imposible de ocultar. Aunque sigue llamándome la atención que Mars esté acompañado de la palabra Climate. Ya veremos qué ocurre con el rover Perseverance. Pero continuemos. Sobre G, comenzamos alertando sobre la crisis económica que sufría su país y que cada vez era más difícil de ocultar. Y finalmente, y así como lo mostramos en este video, fíjese quién fue el gran beneficiario de la crisis del patógeno. La mayoría de los analistas auguran una crisis para el 2020. ¿Qué le parece? ¿Fue así, verdad? El patógeno arrasó no solo con nuestras libertades, sino también con nuestro trabajo, que al final, en este mundo, siempre van de la mano. Luego llegamos a Narendra Modi, de quien resalté su cuestionable ley ciudadana. Lo que no sabíamos era que India sería de los países más afectados por el patógeno, donde se llegó al confinamiento total de la población, a quienes no se le permitía salir ni siquiera a buscar alimentos. Y de todos modos, al momento de hacer este video, es el tercer país del mundo con más muertos. Quizá a eso se refería este juego de palabras. Y fíjese la importancia que le dimos a las siglas SDGs, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, que si quiere saber de qué se trata, mire este video y conozca el mundo dentro de 10 años, el momento en que esperan se cumplan todos sus planes. Hablábamos también de la incertidumbre de los bonos del Tesoro estadounidense, y fíjese si era importante que por primera vez en la historia tocó picos negativos. Luego seguía la palabra biodiversidad. En ese momento pensé que se refería a la conferencia COP15. Sin embargo, y luego de ver cómo supuestamente el patógeno fue originado en los mercados húmedos de China, donde se comían todo tipo de animales, como los murciélagos, los principales apuntados en su origen, todo queda mucho más claro. Más aún, sabiendo que en la portada de Whirling 2019 nos mostraban al pangolín, otro de los supuestos transmisores de este virus. Como para que después nos hagan creer que todo esto es casualidad. Le seguía NPT, el Acuerdo de París sobre la no proliferación nuclear, algo que en 2021 volverá a estar en boca de todos, ya que se espera la resolución de Biden, de si Estados Unidos vuelve a formar parte del acuerdo. Continuando, nos encontramos con Elizabeth Warren,
Y fíjese qué decíamos. La candidata demócrata y principal opositora a Donald Trump. Y quizá la candidata de esta revista, aunque la hayan dejado bastante relegada. Y así fue. Era la gran candidata de la revista. La vimos en algunas portadas, pero al final quedó relegada. Sin embargo, continuamos hablando de que a Trump lo sucedería una mujer, y también acertamos, ya que si bien Biden es el presidente electo, Kamala Harris es la primer vicepresidenta de la historia de los Estados Unidos. Y lógicamente, si falta Biden, asumirá ella su rol, cuando, por algún motivo, falte Biden. Finalmente, hablamos de que el análisis lo cerraba Rusia. Lo que nunca nos imaginamos es que sería Rusia una de las potencias en la carrera por la vacuna. ¿Ves cómo todo toma otro color? ¿Cómo todo lo que vivimos parecería estar guionado? Y si no, vea estas palabras que dejamos para el final. Rat y Nightingale. Una metáfora de lo que sería la pandemia por el patógeno, tal y como lo dijimos en aquel momento. Qué casualidad, ¿no? Que justamente en el año de la enfermería tengamos el brote del coronavirus. Y casualmente en el día del Año Nuevo Chino. ¿Recuerda que hablábamos de la portada de World Leaf? Y que justamente aparecía en China y unos virus. Esta portada es de julio de 2019. El coronavirus fue detectado en diciembre y el brote epidemiológico fue en enero. ¿Qué sabía la gente de The Economist? ¿Y por qué aparecen aviones chemtrail en la portada? Le dijimos que Tokio lo dejamos pausado por un tiempo, y algunas palabras en este análisis nos las salteamos. Y es que mire esta lista: los Juegos Olímpicos de Tokio, Mars 2020, Convención COP26 sobre el cambio climático, Expo 2020, Convención COP15 de biodiversidad, las celebraciones por el 250 aniversario de Beethoven y el 500 aniversario de la muerte de Rafael Sanzio. Todo cancelado por la pandemia. Y gran parte de estas reprogramadas para el 2021, tal y como lo dice The Whirlwind 2021, el año que viene será el déjà vu del 2020. ¿Se da cuenta? Todo estaba planeado. Hicimos un total de 36 análisis y solo nos equivocamos en 10 de ellos. Un promedio de acierto del 73% y sin saber todos los eventos que se cancelarían este año. Creo que está bastante bien. ¿Qué opina? Ya veremos a finales del año que viene cómo nos fue en el análisis de Whirlwind 2021, que si no lo vio, se lo dejo también en las tarjetas. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente.